Bienvenidas y bienvenidos. Estamos hoy aquí en una charla virtual sobre liderazgo ambidiestro junto a Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica. En esta oportunidad nos va a estar acompañando también Jimena y Paola. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de ambidiestría organizacional, esa capacidad distintiva de las organizaciones que las lleva a ser no solamente excelentes en el presente, sino también lograr ser sostenibles a futuro y que se puede impulsar desde la posición del liderazgo. Por eso el 23 de abril vamos a arrancar con un programa, el primero en el Uruguay, de liderazgo ambidiestro, y esperamos que nos acompañen. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos comenzando. Primeramente les queremos comentar un poco qué somos en Dextra. Somos una red de profesionales que tiene presencia en Uruguay, en Bolivia, en Canadá, en Venezuela, en Colombia, me faltó, y más recientemente en Argentina y Paraguay. Aquí tenemos nuestra primera reunión de kickoff, que fue en el 2023, y nacimos nosotros en el 2022, unos meses antes. Después tenemos aquí en esta imagen cómo hemos ido creciendo. Esto surge a raíz de la tesis de Julián, de la maestría, en el 2020. Luego editó un libro en el 2021 con los temas de ambidestreza y prospectiva. Y en el 2022 creamos Dextra. Éramos menos al inicio. En el 2023 hicimos varias cosas, publicamos artículos, registramos la marca, presentamos en congresos, solicitamos la propiedad intelectual, comenzamos o finalizamos la prevalidación del modelo que les vamos a presentar más adelante. En el 2024 validamos el modelo, ¿sí? Con dos instituciones que nos autorizaron a hacerlo público. En el 2024 también lo que hicimos fue firmar el convenio con Qualifidelis, que se interesó en el modelo de ambidestreza, ambi.dextra, y decidimos lanzar esta formación porque pensamos que el tema del liderazgo ambidiestro era lo que iba a potenciar y permitir que las organizaciones se convirtieran en ambidiestras. En el 2025 estamos realizando alguna aplicación del modelo en la mesa de ganadería sobre el campo natural y firmamos convenios con PMI, con la Asociación de Ingenieros y con una organización que se llama CEPE, que es de Paraguay. Sí, que se dedica a la planificación estratégica y también ahora a la prospectiva. Bueno, nuestro propósito en Dextra es contribuir al desarrollo de destrezas en las organizaciones de primer, segundo y tercer grado, tanto sociales como productivas y educativas, del sector público y del sector privado, para lograr la construcción de escenarios deseados y evitar, dentro de lo posible, claro, los indeseados. Aquí hay una foto de los miembros de Dextra. Hasta ahora tenemos una diversidad de perfiles. Tenemos economistas, contadoras, biólogas, coaches, ingenieros, varios. Bueno, nosotros dos somos ingenieros, de distintas ramas, como Paola, que es economía. Tenemos aeronáutico también. Tenemos especialistas en innovación, en prospectiva, desarrollo de talento. En fin, varias. Es una lista abierta porque en forma permanente se están sumando colegas que les enamora de alguna forma el propósito y la manera de trabajar de Dextra y nos piden para sumarse, y eso nos permite, formar equipos más diversos para poder enfrentar o poder atender proyectos de necesidades en distintos tipos de organizaciones. Bueno, esto es la firma del acuerdo del año pasado con Qualifidelis, y a raíz de esto pensamos en lanzar el curso de liderazgo ambidiestro. Bueno, aquí tenemos el tema de liderazgo y ambidestreza.
Bien. Claro. ¿Por qué es importante el acuerdo con Quality Fidelis? Porque Quality Fidelis es una organización que está acreditada como entidad certificadora de modelos, de productos, y la idea es desarrollar una certificación para organizaciones con el modelo ambidextra. Y vimos como una piedra fundacional de la ambidestreza en las organizaciones desarrollar a los líderes y a las lideresas con este modelo. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Bueno, porque estamos viviendo en un contexto particular en el mundo, como se dice, estamos más en un cambio de era que en una era de cambios, y para mostrar eso, desde la década del 80, el mundo se caracterizó como VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto es una acepción, un acrónimo definido por la Fuerza Armada de los Estados Unidos que migró rápidamente al ambiente organizacional para indicar qué tipo de mundo estábamos viviendo. Esto se fue acelerando con el correr del tiempo. En el año 2016, en la Universidad de Oxford, acuñaron este modelo TUNA, donde la volatilidad ahora se hizo turbulenta, la incertidumbre se hizo impredecible, la complejidad se muestra a través de la creación de novedad todo el tiempo aparecen cosas diferentes y nuevas a las que conocíamos, y continuamos en un mundo de mucha ambigüedad. Más recientemente, en la época del COVID, en el 2020, un pensador norteamericano, Llama Casio, acuñó el término Bani para desarrollar lo que propone como un modelo de entender el mundo que es más sistémico que los anteriores y que pasa por la dimensión humana. Tiene que ver con lo quebradizo o lo frágil, que son cosas que pensábamos que eran permanentes, ¿verdad? Esa fragilidad que es el término brittle en inglés, tiene que ver con aquellos sistemas que de alguna manera nos sorprende cómo pueden venirse abajo de un momento para el otro. Eso genera mucha ansiedad a nivel de las personas. Hay muchos procesos que son no lineales, en donde, digamos, no hay una aproximación lineal entre lo que es la causa y la consecuencia. Y también hay muchos sucesos que son incomprensibles y que no pensábamos que se pudieran dar. Eso caracterizaría al mundo actual. Entonces, el desafío que las organizaciones tienen es como el de esta flor en este ambiente tan agreste y tan agresivo y poco nutritivo, ¿no? El propósito de sobrevivir. Imaginemos que una flor es un sistema biológico complejo, ¿verdad? Muy complejo. Sin embargo, los sistemas humanos, que están compuestos por organizaciones con muchas personas, con intereses, con interacciones, que conectan con actores y con otras organizaciones, son un contexto de mucho mayor complejidad. ¿Cómo lograr sobrevivir en contextos de gran complejidad cuando se dan todas estas características del mundo Bani que decíamos? Bueno, una de las maneras que las organizaciones tienen es transformarse para poder desarrollar algunas características que les permitan moverse mejor en ese mundo, de manera no solamente de sobrevivir, sino también de lograr sostenibilidad a largo plazo y eventualmente, para algunas organizaciones, ser líderes en el segmento en el cual se encuentran. ¿Qué significa transformarse? Es pasar de un estado inicial, que más o menos conocido, que es de donde partimos, a un estado futuro que queremos alcanzar, que tenga algunas características particulares, no cualquier estado futuro, sino aquel en el cual nosotros queremos estar en determinado tiempo, en 5 años, en 10 años. Entonces, esto es un esquema de ciclo de cambio que es muy interesante. Ustedes lo pueden encontrar en Internet bajo distintas pie de página, con distintos autores, con distintos colores y distintas formas, pero sustancialmente nos muestra que el cambio tiene dos ciclos combinados. Un ciclo superior, que es el sistema dominante, el que tenemos presente, que tiende a un punto de declinación en algún momento de ese sistema, en función de cómo está construido y en función de lo que es la evolución del entorno. Si no lo cambiamos, empieza a declinar. Podemos tratar de estabilizarlo y mantenerlo para que su vida útil se prolongue lo más posible, pero en algún momento va a empezar a entrar en un declive. Que son esas pequeñas mejoras, capaz. Claro, estas son mejoras que podemos hacer en los procesos habituales, ¿verdad? Decimos innovaciones graduales, cambios que hacemos para alargarle la vida. Pero en algún momento ese sistema, si no hacemos algo más, va a morir y se va a terminar compostando. Es decir, las personas van a pasar a otras organizaciones o van a quedar sin trabajo, las máquinas se van a vender, los activos se van a vender y va a dejar de existir ese sistema tal como existía. Entonces, la manera de sobrevivencia que se plantea es que en algún momento de este ciclo, antes de que empiece a declinar, empezamos a identificar posibilidades futuras que requieren pioneros para llevarlas adelante,
pero que esos pioneros, personas que están movilizadas para poder hacer ese desarrollo, al principio están desconectadas. Parte del camino es conectarlas en redes, nutrirlas para que empiecen a producir ideas que puedan ser llevadas a la práctica, de manera que el nuevo sistema vaya naciendo antes de que haya, o en paralelo con el declive del otro. Es decir, que la transición la podamos hacer por un camino de este tipo. El camino de menor sufrimiento. El camino de menor sufrimiento. Entonces, nuestro enfoque es tratar de hacer este proceso de manera simultánea, ¿verdad? El proceso de mantener, como dice por acá, como si fuéramos un mayordomo, un cuidador, alguien que está cuidando el sistema para que opere tal cual está definido hoy, pero a la vez dejar nacer el nuevo sistema y ayudar a que ese sistema nazca. Entonces vamos a introducirnos en el concepto de ambidestreza organizacional. Imaginemos este jugador, que no lo voy a nombrar porque no hemos hablado con él de que iba a estar presente acá, pero siempre me gusta a mí personalmente, que me gusta mucho el fútbol, mencionarlo, ¿verdad? Fue el mejor jugador del mundo en el 2010. Y lo vemos acá haciéndole un gol a Alemania con la pierna derecha de afuera del área, un golazo, y acá haciéndole un gol con la pierna izquierda de afuera del área, con aquella pelota tan difícil de manejar que era la Jabulani a los holandeses. Acá se ve el piecito del holandés, ¿verdad? Con derecha y con izquierda. ¿Qué características tiene lo que pasó con este jugador? Pateó 32 veces, de las cuales 15, menos de la mitad, fueron adentro del marco. 5, la tercera parte, se convirtió en gol, un 16% del total, y uno fue el mejor gol del Mundial. Es decir, que hubo un gran acierto, algo que fue extraordinario, que representa el 3% respecto del total de los intentos. Lo interesante es que este jugador, además, desde que tenemos los sistemas estos que nos permiten medir con GPS el desempeño físico, es el jugador que más corrió en ese mundial. Es decir, que no alcanzó eso de casualidad. Lo alcanzó, primero, haciendo un gran esfuerzo, y segundo, lo más interesante, es que se entrenó desde niño para manejar ambas piedras. Hay algunas historias por ahí publicadas de cómo el padre lo ayudaba a entrenar para desarrollar la ambidestreza. Es decir, que la ambidestreza la cultivó, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de ambidestreza en personas, nos referimos a la habilidad de usar ambas piernas o ambas manos con similar destreza. Pero hay un concepto de ambidestreza más amplio que tiene que ver con poder realizar a la vez dos tareas que en principio persiguen objetivos que son incompatibles, ¿verdad? Es como algo paradojal. Si me dedico a una cosa, normalmente diría no me dedico a la otra, y viceversa. Sin embargo, la ambidestreza es la posibilidad de desarrollar la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Y vamos a ver ahora cuáles son esas dos cosas que a nivel organizacional nos planteamos que hacer. Bueno, básicamente tenemos del lado izquierdo es hacer lo de siempre y del lado derecho es explorar las alternativas, hacer cambios. Acá tenemos un montón de palabras relacionadas. Por ejemplo, con el tema de explorar alternativas, tenemos el cambio, tenemos la exploración, tenemos investigación y desarrollo, tenemos el mundo, mirar al mundo, a ver qué es lo que está haciendo, ¿sí? Después tenemos del lado izquierdo, que es hacer lo de siempre, la rutina, ¿sí? Los procesos, tenemos la operativa, la explotación usual, la mejora, en fin, esas son palabras relacionadas. Del lado izquierdo lo que buscamos es la alineación y la eficiencia. Y del lado derecho es la adaptación y la novedad. Esto lo tenemos que hacer en forma equilibrada. Equilibrada quiere decir no la misma cantidad de tiempo, sino de acuerdo al sector donde estoy, es cuánto le tengo que dedicar a este lado y cuánto a este otro. Si yo estoy en una TIC, seguramente la parte de innovación es bastante más que si yo estoy en el rubro de construcción. ¿Sí? Voy a tener que dedicarle más recursos en forma genérica y, bueno, en consecuencia, más tiempo también. Si una startup estaría más situada al lado de la derecha, haría mucho más actividades del lado derecho, y del lado izquierdo podría ser una organización que tiene procesos maduros, que está trabajando para un mercado estable y donde hace las cosas por procesos de mejora continua, por ejemplo, pero con la finalidad de mantener un negocio actual, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿por qué proponemos este tema de la ambidestreza en las organizaciones? Porque hay varios estudios a nivel internacional que dicen que las organizaciones que son ambidiestras
que tienen un grado de desarrollo de su ambidestreza bastante grande, tienen entre un 10 y un 15% más de rendimiento anual que las empresas del mismo sector, ¿sí? Pero las organizaciones que lo logran o que están en ese nivel de ambidestreza son solo entre el 2 y el 5% a nivel internacional. Es decir, es raro. Hay miles de empresas, pero es difícil. Entre un 2 y un 5% de todas las empresas es poco. A nivel internacional, tenemos estas empresas que son muy conocidas, las pusimos aquí porque todos las conocemos, ¿sí? Netflix, Zara, Toyota, Amazon, Google, bueno, en fin. Ellas se consideran ambidiestras por estos estudios, ¿no? En el Uruguay las hay también, no quisimos ponerlas para no establecer ningún sesgo y no generar alguna molestia por excluir algunas, pero también las hay. Entonces, cuando Erika dice, es una característica rara, es porque genera una ventaja distintiva, una ventaja comparativa para las organizaciones. Es difícil de adquirir, es difícil de imitar, pero de alguna manera, cuando lo logro, genera una ventaja importante, ¿verdad? Claro. Trajimos aquí algunas encuestas que se hicieron, por ejemplo, en Boston Consulting Group, el 4 de junio del 2024, se hicieron las siguientes preguntas que nos pareció interesante traer aquí. Una es que el 83% de las empresas consideran que la innovación es una de sus 3 principales prioridades, el 83%, es decir, la mayoría. Pero en cambio, solo el 3% dicen estar preparadas para cumplir esos objetivos de innovación. Fíjense que hay un gap de un 80% entre el considerarlo prioritario, pero después a la hora de enfrentar esos desafíos de innovación, solo el 3% dice estar preparado. Acá tenemos otro estudio a nivel nacional, es una encuesta del ANI entre el 2019 y 2021, y se preguntó a las empresas uruguayas si habían hecho en el último año alguna actividad de innovación. El 14,8% contestaron que sí. Dentro de este 14,8%, la mayoría mencionó que sí, pero la innovación que había hecho era la compra de algún equipamiento o algún infraestructura, software, en fin, es decir, llave en mano y una adaptación a su realidad. Y luego también se preguntó cuáles tenían una sistemática para la gestión de la innovación. Y fíjense que solo el 1,39% de las empresas consultadas tenía un método, tenía una sistemática para la gestión de la innovación. Es decir, la mayoría, fíjense que ya era poco, 14,8%, y de este 14,8%, la mayoría era por impulso que había hecho la innovación en el último año. Porque en forma sistemática solo el 1,39%. Bueno, le vamos a contar un poco el modelo de Ambidextra, que es para evaluación, porque ¿qué es el objetivo de este modelo? Se vio que a nivel internacional había una necesidad de convertirse en ambidextra porque tienen mayor rédito hoy y además tienen probabilidad de éxito también en el futuro, es decir, sostenibilidad del negocio. Entonces era importante medirse para después también lograr esa ambidestreza. Si yo me mido hoy, veo qué puntos tengo flojos y bueno, potencio eso para tener un camino hacia la ambidestreza. ¿Qué es lo que se decía? Es importante, pero no está claro cómo hacer para convertirme en ambidiestro si todavía no lo soy. ¿Y cómo medir? No hay modelos para medir el nivel de ambidestreza y tener pistas de qué puntos de apalancamiento tiene la organización a trabajar para ser más ambidiestro. Entonces lo que desarrollamos fue un modelo para evaluar, ¿sí? El modelo consta de 5 dimensiones. Primeramente, la relación con el ecosistema, el contexto, dónde está esa organización a nivel más cercano y más lejano. Y luego de el análisis de ese ecosistema o contexto, tenemos los cimientos, que es la orientación estratégica. Acá es donde nos basamos. Luego tenemos el clima interno, el clima laboral, donde es la base para desarrollar los procesos de la rutina y la sistemática del cambio.
Ya les anuncio que un poquito más tarde nos está acompañando la licenciada en comunicación, Jimena Pintado, que nos va a hablar un poquito de la dimensión de clima interno, para hacer foco allí. Bueno, entonces estas dos columnas, tanto los procesos de la rutina como la sistemática del cambio, tienen que tener un fuerte vínculo, porque cuando la sistemática del cambio consta de primero la creación, la creatividad, la innovación, pero eso luego tengo que incorporarlo en los procesos de la rutina para obtener resultados. No pueden quedar en ideas, tienen que llevarse a la realidad para obtener esos resultados. Y también tengo que tener una conexión entre los procesos de la rutina con la sistemática del cambio para detectar posibilidades y eso incorporarlo como una creación, una innovación y volverlo a la rutina, es decir, a incorporarlo en un proceso, una mejora, un cambio de un equipamiento o, no sé, distintas modificaciones. Claro, a veces los procesos demandan pequeñas intervenciones de innovación, pequeños ajustes, mejoras, y entonces podemos usar los mecanismos del brazo derecho, ¿verdad? Pero a veces los cambios son tan diferentes del modelo de negocio actual, tan disruptivos respecto a lo que son los procesos actuales, que se generan directamente del lado derecho y después tienen que ir hacia el lado de la izquierda, que es donde están los procesos de la rutina, y eventualmente pueden generar modelos de negocio diferentes, es decir, otro brazo celeste de procesos de la rutina para desarrollar un negocio completamente distinto. Hoy muchas organizaciones en el mundo obtienen más rédito a través de esos proyectos que a través de esos modelos nuevos de negocio que de la mejora de los modelos actuales. Sí, varias de las que aparecían como ambidiestras, de hecho, se ve claramente, si uno mira la historia en los últimos, por ejemplo, 10, 15 años, casi todas comenzaron con una unidad de negocios determinada y después fueron acoplando una cantidad de negocios nuevos, ¿no? Aprovechando su base de clientes o lo que fuere. Exacto. Muy bien, Paula. Bueno, acá en resumen, al final tenemos este techito azul que lo que dice es qué tan desarrollado tengo los procesos de la rutina y la sistemática del cambio. Es decir, si yo tengo el techito horizontal, es que estoy en equilibrio en ese momento cuando realizo la evaluación y estoy dedicando una cantidad adecuada de recursos y tiempo al proceso de la rutina y a la sistemática del cambio, y eso me da mayor chance de sostenibilidad del negocio. Para recordar lo del jugador uruguayo, fue el jugador que más corrió. Es importante que el techo no solo esté horizontal, sino que esté alto. Es decir, que esas dos columnas tengan una alta intensidad, ¿verdad? Eso es lo que, porque un techo horizontal pero bajo sería un resultado mediocre de la organización. Así que tenemos que perseguir excelencia en las prácticas de ambos lados de ese modelo. Bien, acá tenemos algunos indicadores por dimensiones, en una forma de presentar los resultados que tenemos en los informes. Este gráfico de araña tiene cada una de sus puntas, es una de las dimensiones. Cuanto más, este es un resultado, el verde, cuanto más grande es el área cubierta por la curva verde, mayor grado de ambidestreza tiene la organización. Y del lado derecho tenemos cómo se ve el equilibrio entre cada una de esas dimensiones, la parte de los procesos de la rutina y la parte de la innovación. ¿Sí? Esta organización está bastante equilibrada, tiene más bajo el ecosistema, pero también está equilibrada. ¿Sí? Es una forma de visualización, simplemente. Bueno, tenemos el modelo de madurez con el número que obtenemos anteriormente, ingresamos a esta escala. Las organizaciones al principio pueden estar en un grado de compromiso cuando hacen la evaluación y le da menor que 0,4, entonces, bueno, están recién en la etapa inicial y están comprometidas con desarrollar su ambidestreza. Luego se va escalando en este modelo, y las organizaciones, por ejemplo, que inician, tienen la capacidad de adaptarse en zonas más o menos conocidas con, digamos, alta chance de éxito. En un contexto cambiante, pero más o menos conocido, se pueden adaptar. Mientras que cuando ya estoy en un nivel proficiente, es una organización que tiene un nivel de ambidestreza muy alto y tiene la capacidad
de adaptarse en contextos totalmente desconocidos, por ejemplo, generando nuevos negocios, como decía Paola recién. Sí, o promoviendo ellos mismos los desafíos y los cambios, ¿no? Las disrupciones desde ese nivel. Generando el cambio. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, Julián. Sí, porque inicialmente el el modelo es un modelo de evaluación y el trabajo que estamos haciendo con Qualifidelis tiene que ver con hacer que este modelo sea certificable y que una organización pueda ser evaluada y pueda hacer, de alguna manera, obtener un certificado de cuál es el nivel en el que se encuentra. Pero nosotros hemos visto con el transcurso del trabajo que Ambidextra puede ser visto también como un marco de trabajo porque establece un conjunto o emanan de allí un conjunto de principios o directrices que le permiten a una organización saber cómo puede modificar su funcionamiento y generar hojas de ruta para poder mejorar y cambiar su nivel de ambidestreza. Entonces, el modelo permite conectar con otros modelos. Por eso es un marco de trabajo. Entonces, si bien el informe de recomendaciones que surge como resultado de la ambidestreza, de la evaluación de ambidestreza, no es prescriptivo, no le dice a la organización, usted tiene que hacer esto, sino le dice, usted fue evaluado con este método y obtuvo tal puntaje, es accionable. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede identificar la relación de causa-efecto entre tener o no tener una práctica y el resultado que podría obtener. Por lo tanto, al saber que determinadas prácticas que otras organizaciones tienen, yo no las tengo, y de obtener puntajes bajos, puedo analizar como organización, no como consultor, sino en la propia organización, el valor que tendría que incorporar esa práctica, ¿verdad? Sí. Y la práctica la puede incorporar primero en carácter experimental, luego la puede en un piloto, después la puede extender a la organización, puede hacerlo con el consultor que quiera o puede hacerlo con sus propios recursos, es decir, que el modelo no necesariamente lo lleva a que tenga que seguir trabajando con el que le hizo la evaluación, pero sí le permite a partir de él obtener información para orientarse. Y eso se hace a través de mapas de calor que el proceso de evaluación otorga. Este es un mapa de calor de una medición ex ante en una organización. Las zonas más rojizas tienen que ver con puntos más débiles y las zonas más verdes tienen que ver como si fuera un semáforo, con zonas donde está más fuertemente esa organización, y en el lado de la derecha tenemos la medición ex post. Luego de un proceso de transformación que llevó un cierto tiempo, en este caso... Es una organización real, es importante decir que es un caso real. Luego de un tiempo, de un año de trabajo intenso, se logró que muchas de las zonas que estaban en rojizo se revirtieran a zonas verde y verde oscuro, ¿verdad? Lo cual mostró que el modelo es sensible en tiempos cortos, incluso de un año, a ver cuál es el resultado de las implementaciones o de las intervenciones, y que me permite ver cuáles son los puntos de apalancamiento, así como ver cuáles son las zonas en las que todavía, como estas que están en fucsia acá, todavía no tuvieron un cambio. Vean que, por ejemplo, en la zona de relacionamiento con el ecosistema había mucho rojizo, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, hacia la explotación y hacia la exploración, y aquí se logró revertir, pero todavía permanece. ¿Y esto qué significa? Que el relacionamiento con el ecosistema, aunque yo haga cambios en la interna, es lento el ecosistema organizacional para percibir esos cambios. Y como esta es una organización pública, además a veces ese cambio en el relacionamiento con el ecosistema demanda la realización de convenios o cambios en el marco normativo, lo cual puede llevar a que ese proceso sea lento también. Quiere decir que una transformación completa no se logra en un año, es un proceso de varios años, así como el jugador que veíamos le llevó toda la vida a llegar a ser el mejor del mundo. Esta organización pasó de un nivel compromiso a un nivel inicial ya casi en el siguiente nivel, ¿no? En un año de trabajo, pero ¿dónde estuvo la clave de eso? En un proceso en que estuvo guiado por un liderazgo muy fuerte vinculado con el manejo de estas distintas dimensiones. Entonces, fuerte en el sentido, sí, de compromiso con este modelo, claro, ¿no? Justamente lo contrario a un modelo jerárquico, sí, sino un modelo que tenía claro cuáles eran las zonas de apalancamiento y qué prácticas podía implementar, digamos, robustos de ese punto de vista. Y eso nos introduce en el tema de cómo alcanzar la ambidestreza, ¿no? Hay muchas, en la literatura hay muchos modelos de ambidestreza. Nosotros vamos a referenciar solamente 3 que son fáciles de entender y que ustedes los van a ver como algo cercano. Hay algunas organizaciones que establecen estructuras diferenciadas
para lo que es la innovación respecto de lo que es la explotación. Es decir, tiene la organización definida su estructura organizativa, gerentes, subgerentes, jefes, jefe de operación, jefe de planta, operarios, etc. Y esas personas que están dedicadas a los procesos habituales no están dedicadas habitualmente a los procesos de innovación. Entonces crea una organización paralela para que se dedique a desarrollar creatividad e innovación. Esta es una modalidad que fue usada por muchísimas empresas durante mucho tiempo, que es cara, porque es difícil mantener dos estructuras. Solo la han podido mantener empresas muy grandes y no es practicable para una pyme, por ejemplo, para una empresa más chica, por los costos que implique, por la cantidad de personas que tienen dentro de la organización. Sin embargo, tiene una ventaja, que es que se puede lograr una alta intensidad de innovación. Imaginemos una corporación internacional que se dedica a producir vehículos y en Hamburgo tiene la planta donde se optimizan nuevos motores, se desarrollan nuevos motores, y en otras partes del mundo hacen las carrocerías y los arman. Bueno, lo que pueden hacer en Hamburgo, perdón, apreté mal el botón, en cuanto a capacidad de desarrollo es muy alto. Otra modalidad para hacerlo es secuencial. Esto es, luego de un periodo de explotación durante un cierto tiempo, me tomo un espacio para pensar a través de lecciones aprendidas o a través del análisis de situaciones particulares o desafíos que tengo, cómo podría hacerlo distinto para la próxima vez. Esto es muy útil en pymes, es muy útil en unidades o organizaciones que trabajan por proyectos y al final de un proyecto pueden establecer esto. También se hace de esta manera cuando se hace, por ejemplo, una hackathon o un retiro espiritual para innovación. Por ejemplo, nos vamos un fin de semana a una chacra y nos vamos a pensar cómo podemos cambiar el mundo. Bueno, pero después al lunes tenemos que volver a trabajar y uno de los problemas que tiene es cómo hacemos para que esas ideas muy buenas que pueden haber surgido, después llevarlas a la práctica. Y una de las que nosotros le tenemos mucho cariño es la contextual, y la hemos puesto en práctica, la hemos visto en funcionamiento, y es parte de lo que nosotros queremos transmitirles a través del curso, y es de qué manera podemos generar dentro de la organización y dentro de los procesos habituales contextos en los cuales las personas, a través de espacios que les podemos conceder y que ellos se pueden ganar y mantener, puedan trabajar así en equipo para ver posibilidades de mejoras, atender desafíos, resolver problemas, sin que los jefes tengan que estar encima de ellos, sin que se dé lo que se llama micromanagement, o que los jefes y los gerentes están cuidando hasta el último de los detalles. Esto tiene que ver con un mayor empoderamiento y con la creación de espacios en donde estas cosas se puedan dar. Entonces ahora Paola nos va a contar un poco, ¿no? Sobre el liderazgo ambidiestro. Bien, precisamente para que una organización pueda avanzar hacia la ambidestreza, tiene que haber un líder ambidiestro que la oriente, ¿no? Que la conduzca. Y bueno, y ahí abordamos un poco el tema de los tipos de líderes y de los modelos de liderazgo, ¿no? Ser líder puede ser una cuestión natural, algo con unos dones que uno nace. Ese, bueno, es genial, pero no es el que nos interesa porque se nace o no se nace, ¿no? También puede las personas adoptar liderazgos circunstanciales cuando sus conocimientos o su personalidad lo hace o la hace un líder adecuado para ese momento, pero bueno, es temporal. Y hay lo que se llama liderazgos cognitivos, es decir, que se construyen, que se aprenden, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer alguna intervención. Hay distintos modelos y estilos de liderazgo, hay extensa literatura sobre el tema, pero a nosotros nos interesa hablar de estos dos, liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Cualquiera de los dos modelos es útil y tiene sus ventajas y sus desventajas. El liderazgo transaccional implica intercambios, es un liderazgo donde se motiva a las personas a actuar porque desean conseguir algo que van a lograr si hacen determinadas cosas, ¿no? Hay como una motivación extrínseca. Quiero que me suban el salario, por ejemplo, y entonces hago determinadas cosas buenas para que mi jefe me evalúe mejor y me pague más o me deje elegir la licencia o lo que sea, ¿no? Es algo que está fuera
y que el líder intercambia como figuritas con los trabajadores para que hagan las cosas bien. Es muy eficiente para gestionar el presente y también en situaciones en las que todavía no hay un conocimiento profundo de los equipos de trabajo, ¿no? En cambio, el liderazgo transformacional implica apelar a la motivación intrínseca de las personas, es decir, construir un equipo tal donde todos estén igualmente motivados y movilizados por una visión compartida, por unos valores compartidos, y entonces actúan por sí mismos eh, sin necesidad de que les prometamos nada ni de que les demos algún tipo de motivación extrínseca, ¿no? Este es un liderazgo donde las personas crecen y claramente, y creo que Julián y Verónica también, yo me siento más identificada con esto, pero es un liderazgo que requiere una construcción, ¿no? No es que uno agarra un equipo de trabajo y desde el primer día puede aplicar este tipo de liderazgo, ¿no? Entonces creemos que los dos modelos son buenos. Lo que faltan, lo que adolecen esos modelos es que no tienen como en su contenido ninguna referencia a este tema de la ambidestreza, ¿no? Y entonces pueden ser modelos buenos para guiar un equipo de trabajo que ya está trabajando, por ejemplo, el transaccional, o para impulsar un proceso de cambio con el liderazgo transformacional. Pero nosotros lo que estamos diciendo es, se precisan las dos cosas, ¿no? Se precisa liderar bien los procesos de la rutina y liderar bien los procesos de cambio, ¿no? Entonces, bueno, con estos desafíos a la vista es que tiene sentido el desarrollo de líderes ambidiestros. ¿Y qué es el liderazgo ambidiestro? Es una persona que es capaz de impulsar la sostenibilidad de una organización o de un sector al conectar las necesidades del ecosistema con la búsqueda equilibrada de la excelencia en la explotación del modelo actual y de la exploración de nuevas oportunidades, apoyándose en el potencial de su equipo humano y de los demás actores vinculados. ¿Sí? Así que es el ecosistema también. Para lograr esto, se conoce y se trabaja en todas las dimensiones que permiten transformar a la organización y su contexto hacia un propósito sostenible e inclusivo. Bueno, esta es nuestra definición del liderazgo ambidiestro. Para ello, desarrollamos 3 niveles de capacitación, que comenzaremos el 23 de abril, el de competente, va a tener también la parte, a posteriori, el curso de proficiente y finalizando con el nivel de experto, que sería más... Digamos que el nivel de experto tiene que ver, además de con la situación de aprendizaje y con su, como vamos a ver ahora, con su intento de puesta en práctica en casos reales, que es lo que nosotros buscamos, el nivel de experto tiene que ver con crear un caso de éxito, es decir, llevar estas prácticas a una organización y hacer un proceso como el que nosotros mostramos con los mapas de calor, que permita medir en qué forma, en qué medida pudimos llevar la organización a un nivel superior. Es decir, construir un caso de éxito, documentarlo, presentarlo. Es decir, el nivel experto tiene que ver justamente con demostrar el expertise de guiar a una organización por ese camino, ¿no? Bueno, ¿y para qué un programa de liderazgo ambidiestro? Porque transformar una organización ambidiestra mejora los resultados, lo que decíamos al principio, ¿no? Entre un 10 y un 15% más de resultados que otra del mismo sector. O nosotros mismos antes, digamos, antes de la transformación. Y porque la ambidestreza pone a la organización en mejores condiciones para ser sostenibles en el tiempo. Dentro de 10, 20 años probablemente siga existiendo esa organización porque va a ser capaz de transformarse. Y de reinventarse, de ser necesario, ¿verdad? Hasta de cambiar su modelo de negocio, de cambiar el mercado en el que está trabajando. ¿Y por qué enfocarse en el liderazgo? Porque el liderazgo, se necesita un liderazgo particular para lograr esa transformación de la empresa, de la organización, en fin, no tiene por qué ser una empresa, cualquier tipo de organización. Necesita de líderes comprometidos con este cambio, ¿no?
Y bueno, ¿y qué vamos a hacer, Paola? Bien, un poco la metodología les comento del curso de liderazgo ambidiestro. Nos basamos en dos modelos. La teoría constructivista, que lo que dice es que la persona aprende mejor cuando puede vincular eso que está aprendiendo con su pasado y con su presente, con lo que ya sabe, con sus experiencias de vida y con lo que está viviendo en este momento, ¿no? Entonces, tender puentes entre lo que ocurre adentro del salón y la vida real de esa persona y sus conocimientos anteriores, lograr esa conexión es lo que hace que el aprendizaje realmente se ate y no se pierda, ¿no? Y por otro lado, el modelo 70-20-10, que lo que nos dice es, bueno, el 70% de lo que aprendemos lo aprendemos en la práctica, en el trabajo, ¿no? No en un salón de clase. El 20% lo aprendemos interactuando con otras personas, con nuestros compañeros de trabajo, con un equipo en un curso, con un mentor, etc. Y solo el 10% lo aprendemos escuchando o leyendo la teoría del asunto, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer en el curso es dar oportunidad para que se cumpla el 10, el 20 y el 70. En clase va a haber presentaciones teóricas y va a haber material de lectura para conocer a fondo los contenidos. Vamos a generar un montón de instancias de interacción, tanto dentro del salón, en grupos de trabajo, como con un compañero de viaje que nos acompaña a lo largo del curso, con sesiones de evolución personal, con un tutor, etc. Y el otro 70% van a ser tareas concretas para aplicar en los lugares de trabajo, en las organizaciones de las que vienen las personas. Y eso depende ya mucho de que cada uno lo haga. Nosotros le damos la oportunidad y también no solo de andar y aplicar esto, sino también el seguimiento de decir, bueno, cómo te está yendo, cómo lo estás aplicando. Por lo tanto, el aprendizaje principal comienza cada día al salir del curso, cuando uno vuelve a la oficina, vuelve al espacio de trabajo y puede aplicar algo de lo que se vio en el curso. Bueno, lo que se viene ahora es el 23 de abril, empieza el nivel competente. Tenemos un cupo máximo para que pueda ser bien personalizado el acompañamiento y el tiempo de trabajos en equipo de 16 personas. Son 16 sesiones y lleva un esfuerzo entre horas de clase y trabajo final de unas 60 horas. Y luego vendrá el nivel proficiente, que es el segundo, que pensamos que va a iniciar en agosto, aunque todavía no está definida la fecha. Sigamos. Bueno, esto más o menos, el programa lo voy a leer rápido, después igual esto se los vamos a mandar. Nosotros tenemos dos módulos. Foco en la persona del líder es el primero, donde arrancamos con una evaluación personal, individual, con una herramienta psicométrica internacional. A partir de esa evaluación tenemos unos resultados muy completos sobre cómo somos y también una instancia individual de evolución respecto a los resultados de esa evaluación. Y después en el resto del módulo vamos a trabajar en analizar estos contextos que Julián contaba más temprano y después en las dimensiones del modelo de liderazgo de ambidiestreza y los principios del liderazgo ambidiestro. Y en el segundo módulo ya vamos a ir a herramientas concretas para abordar cada una de las dimensiones que componen el modelo, para transformarlas, para mejorarlas, para incorporar prácticas reales. Y ahí Jimena les va a hablar de una de las dimensiones como para que tengan un poco más de información sobre por dónde vamos. Hola, bueno, un poco en base a lo que comentaba hoy Verónica, de las dimensiones que hacen a la estructura de una organización ambidiestra, tomamos el clima interno para compartirles, que es ese ámbito es el ámbito donde se producen las actividades, las relaciones, el logro de los resultados que se buscan, y que a su vez estas relaciones y estas actividades crean a ese clima interno, ¿no? Es una relación dinámica y que se va transformando en mayor o menor medida dependiendo de las características de la organización. Entonces,
la propuesta de liderazgo ambidiestro lo que se propicia, o sea, se propone que se puedan propiciar ámbitos de relacionamiento entre las personas, donde se tengan en cuenta como las dimensiones que tienen que ver con las actividades y tareas, pero también las dimensiones más desde lo afectivo, ¿no? De lo que son las características propias de una persona, sus formas de percibir, sus formas de sentir lo que pasa, y donde también se generen ámbitos, herramientas para el desarrollo de la innovación. Entonces, los 3 elementos fundamentales en los que vamos a hacer foco en el curso son estos que mencionamos, que son los espacios laborales, las relaciones y las percepciones, y la comunicación y la participación. Entendiendo que lo que es comunicación es una actividad que atraviesa todas las actividades y a su vez es la que permite generar ese tejido que va abriendo en el clima interno el tipo de relaciones que faciliten el poder integrar y convivir entre las diferentes formas lógicas de funcionamiento de las personas, y donde también las diferencias que surjan de esa convivencia puedan ser un aporte colaborativo para el logro de los resultados. Entonces, bueno, desde la comunicación se articulan estas diferencias y en las relaciones, y también se tiene en cuenta que estas relaciones son entre las personas, pero también son con los espacios en donde se desarrollan, con los objetos con los que funcionan. Es todo un entramado que hace posible a un clima laboral de bienestar y de integración de la innovación. Bueno, esta es una de las dimensiones que destacamos, pero bueno, en el curso vamos a ir viendo y herramientas para cada una de las dimensiones. ¿Cómo abordarlas? En este primer nivel de competentes se lleve por lo menos una herramienta de cada uno y que traten de bajar a tierra alguna de ellas en el trabajo de fin de curso que ahora vamos a ver, que forma parte del mecanismo para aprobarlo. Y en los otros niveles vamos a ir liberando aprendizajes vinculados con otras técnicas, otras herramientas para cada una de esas dimensiones, de manera de que tengan la posibilidad de cubrirlas todas con prácticas nutritivas para desarrollar la organización ambidiestra. Paola, ¿vos seguías? Bueno, sí, como medio les había comentado antes, ahí va a haber 2 instancias de mentoría o tutoría. Una primera para el informe de evaluación del liderazgo personal, que la idea es que se hagan un plan, cada uno de los participantes se haga un plan de mejora de su propio liderazgo personal, ¿no? Y una segunda instancia de mentoría va a ser porque el trabajo final se trata de pensar la aplicación de alguna de las herramientas a un caso práctico, idealmente de alguna de las personas que conforman ese equipito de 2 o 3, de alguna de las organizaciones de esas personas, ¿no? Entonces, esa segunda mentoría es para ayudarlos con la bajada a tierra de eso, y el trabajo para aprobar el curso es un trabajo de 15 páginas con la presentación de una herramienta aplicada, ¿no? Un comentario, Paola, es que Sí. no se necesita que la persona que haga este curso esté en una posición de liderazgo, tipo ser un directivo, un gerente, estar a cargo de una unidad. Puede ser una persona que no tenga actualmente una posición de liderazgo, pero que pretenda tenerle, capacitarse, desarrollarse para ese fin. Pero es conveniente que en cada uno de esos equipos haya alguna persona que trabaje en una organización específicamente, donde pueda ponerla como ejemplo para que en el equipo puedan analizar cómo bajarían a tierra la aplicación de esa herramienta. Para este nivel de capacitación, que es el de liderazgo competente, alcanza con analizar un caso real, pero en donde se puede hacer un análisis más conceptual de cómo lo aplicaría. Una propuesta. Para los niveles siguientes va a ser necesario aplicar en la práctica, ¿verdad? Para ver cómo funciona. Sí, la idea nuestra es que si no se aplica lo que mostraba Julián con el ciclo de cambio, ¿no? Sí, o con el modelo, si de la innovación, que sería, ustedes adquieren nuevos conocimientos,
Si después no los pasan a los procesos de la rutina, tampoco sirve, ¿no? Queda como qué interesante esto. Por eso estamos muy enfocados en la aplicación, en ese 70% que les decíamos, porque sabemos que ahí es donde se termina de consolidar un aprendizaje real y eso es lo que genera resultados, ¿no? Claro, aplicar, evaluar cómo funcionó y mejorar para la próxima vez. Ahí tenemos una apropiación completa de la herramienta. Cuando somos capaces no solo de haberlo intentado hacer y hacerlo, sino también de evaluar cómo funcionó y hacer mejoras para la próxima vez. Bueno, aquí les presentamos al equipo docente, base, que le llamamos porque somos los que estamos la mayor parte del tiempo a lo largo de todas las sesiones, que es Julián, bueno, yo que soy Verónica y Paola que también estuvo hablando. Luego tenemos docentes invitados, Daniel Goldman, que es experto en creatividad e innovación, Jimena, que también estuvo contándonos algo, licenciada en comunicación, Virginia Mancilla. Tenemos a Carlos Petrella, que quizás lo han escuchado en la radio, ha hablado mucho últimamente con el tema de la caja profesional, y Jenny Carmona, licenciada en psicología. Sí, y vamos a tener algunos invitados que van a venir a dar testimonios, en particular del sector privado, José Luis Barrón, que es ingeniero industrial y es director de Secoin y de Tikal. Es una empresa que tiene más de 50 años de vida y nos va a venir a contar cómo es que una empresa privada logra esa longevidad y esa sostenibilidad. Hay una persona que está tapada en blanco porque en realidad está pidiendo autorización en su organización y todavía no la ha conseguido, pero viene del sector público, una parte muy donde se está haciendo un proceso de innovación muy interesante y queríamos que nos contara. Y después Martín Friedman, que es licenciado en psicología y que nos va a venir a apoyar en lo que tiene que ver con la interpretación de los resultados de las evaluaciones TTI de los estilos de liderazgo. Y por aquí les agradecemos haber llegado hasta el final. Ahí tienen un código QR que pueden escanear ahora con su teléfono, si están siguiéndolo con una computadora, si no, se los vamos a mandar en el material donde pueden solicitar más información y eventualmente, en caso de querer inscribirse al curso, pueden solicitarlo por esta vía y le vamos a hacer llegar un brochure con información completa que incluye también costos y formas de pago. Así que bueno, les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí.